Que vamos a dar continuación de la primera clase que se trató sobre los diferentes temperamentos. Hablamos un poco sobre eso. Entramos en la parte emocional de la ira, de diferentes etapas y cómo nosotros vamos manifestando quizás unas emociones y se refleja todo en el manejo de la ira o cómo respondemos cuando estamos airados. Gracias por aquellos que me enviaron su tarea, su participación, su estilo de eh, interpretación y percepción sobre el concepto de la ira como tal. Les voy a responder a cada uno individualmente o por medio de Rose. Y aquellos que no lo han escrito, pues mire, no tengan ningún temor. Me pueden enviar como quiera la información a mi correo electrónico, que Rose lo tiene. Y entonces toda información que usted me haga llegar va a ser confidencial. Usted puede exponerme mucho o no mucho, usted simplemente me puede decir, no creo que tengo un problema de la ira, pero en mi niñez me sucedió esto. Todo lo que usted quiera escribirme con relación a la ira, usted me lo deja saber y yo le voy a responder, pero eso va a ser confidencial. Ni Pastor Cintrón, ni nadie del grupo, nadie va a saber lo que usted quizás me haya dicho. A lo mejor se siente más cómodo así enviándome la tarea que fue solamente como un resumen de cómo usted siente la ira o cómo usted maneja la ira en su caso. Bueno, vamos a empezar con una oración. Padre, te damos las gracias de nuevo por tu misericordia, Señor, porque podemos estar aquí, Padre, aún a la distancia y reunirnos en tu nombre. Padre, bendigo a todos los que nos estén escuchando en este momento, a los que nos escuchen más tarde, que este mensaje llegue y penetre a lo profundo de cada alma de una persona que esté escuchando, cada hermano, cada hermana. Padre, bendigo a su familia y Padre, pon palabra en mi boca para yo poder expresar el mensaje que tú quieres que yo le envíe a tu pueblo, Señor. Te damos las gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a hablar un poco de lo que son los temperamentos. Y lo que voy a hacer es que en esta noche voy a estar hablando sobre los diferentes temperamentos. Los voy a tocar por encimita y luego voy a mencionar cuáles son las debilidades de los temperamentos. Porque cuando tenemos la fortaleza del temperamento, es bien fácil decir, wow, yo sé que yo tengo este temperamento porque estoy capacitado para hacer esto, para hacer aquello. Pero cuando no reconocemos las debilidades del temperamento, se nos hace difícil adaptarnos o cambiar las cosas negativas del temperamento. Acuérdense que en la semana pasada pudimos establecer tres diferencias. El temperamento, que es innato, ¿verdad? El carácter, que es lo que nos define, y la personalidad, que es lo que evoluciona. Entonces, ya entendemos que hay diferentes partes, y esto es solamente parte de lo que nosotros somos, de nuestra identidad. Obviamente, la identidad como cristianos la tenemos en Cristo, pero en lo que llegamos a la identidad de Cristo o en lo que entendemos la identidad de Cristo en cuanto a nuestra persona, entonces vamos a trabajar con las áreas tanto emocionales como conductuales. Aquí yo quiero hacer una diferencia. Cuando estamos hablando del área emocional, estamos hablando de aquello que sentimos. Muchas personas a veces no saben cómo expresar los sentimientos y se generaliza. Por ejemplo, a veces la gente va a decir, ay, me siento tan mal hoy. Ay, pero qué pesado ha sido el día de hoy. Ay, no me puedo reconectar. Hoy no tengo energía. Hoy no. Entonces, estamos describiendo a veces actitudes, pero no estamos describiendo emociones. Las emociones son más específicas. Estoy defraudado, estoy frustrado, estoy enojado, estoy triste, estoy alegre, estoy gozoso, estoy medio medio, no sé cómo me siento, no me puedo definir. Esas son emociones que nosotros podemos identificar y pueden ser síntomas, como hablé anteriormente, de depresión, de ansiedad, de bipolaridad, o sea, tantos desórdenes mentales
que se basan en las emociones. Ahora, cuando hablamos de un desorden mental, estamos hablando de ciertas conexiones en el cerebro, ya sea bioquímicas, ya sea por percepciones, ya sea por la evolución de nuestra personalidad. A veces vamos a tener problemas mentales. Eso no quiere decir que todo el mundo que tiene un aspecto quizás de debilidad mental necesita, sí, gracias, necesita específicamente una ayuda de psiquiatría o una ayuda de algún tipo de consejería específica o tratamiento mental o medicamento. No. Cuando yo estoy hablando de lo que es una situación mental, estoy hablando de una condición que su mente no está trabajando de una manera saludable y por lo tanto las decisiones que usted toma, la manera en que usted se siente, las inseguridades que tiene, las está reflejando por su manera de pensar. De ahí es que Romanos 12:2 es la palabra donde se nos dice que renovemos nuestra mente. Y esa renovación mental es algo que es continua en nosotros. Por eso es que cuando nosotros leemos la palabra, nosotros podemos leer un versículo hoy y 2 semanas más tarde leemos el mismo versículo y tiene una referencia hacia nuestra persona diferente. Es una revelación diferente, porque quiere decir que entonces el Espíritu Santo que está en nosotros nos está dando una revelación necesaria para nosotros. Quizás no es una revelación para todo el mundo. A lo mejor la revelación es solo para usted, es algo que el Señor le está diciendo, pero podemos entender que esas revelaciones son necesarias para mayor crecimiento. Entonces, partiendo de esas premisas, quiero empezar con el temperamento que es sanguíneo. El temperamento sanguíneo es el que tiene una personalidad atractiva, es conversador, el alma de la fiesta, esa persona se reúne en la fiesta y todo el mundo lo conoce, saluda a todo el mundo, comparte conversaciones con todo el mundo, es muy expresivo, entusiasta, alegre, se ve muy buena persona el sanguíneo. Pero ¿cuáles son entonces, por ejemplo, esas deficiencias que pueda tener el sanguíneo? El sanguíneo puede mostrar mucha energía para nuevos proyectos. Puede venir una persona y decirte, mira, tengo tremendas ideas para estos proyectos, pero ¿qué sucede? Que puede ser un hablador compulsivo, impulsivo, puede ser una persona que tiene tendencias nerviosas, puede ser una persona que puede hablar mucho, pero a veces no tiene una estructura de una disciplina. Y como no tiene esa estructura de disciplina, esa persona puede estar a veces en un estado mental donde está un poquito desordenado. A lo mejor tiene su habitación, su cuarto y lo tiene un poco regado. A veces se le olvida las cosas, se le pueden olvidar algunas citas. Tienes que anotar las cosas porque necesita en todo momento ser el centro de atención. Esa es la persona sanguínea. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la persona tiene esa deficiencia, que necesita esa atención, necesita buscar la manera de cómo sea importante, de cómo las demás personas puedan prestarle atención debida cuando ellos quieren. Quiere decir que necesita específicamente ciertos rasgos que lo da el Espíritu Santo, que lo da en Gálatas 5 el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu puede ser, por ejemplo, la paciencia. Una persona sanguínea tiene que ser una persona paciente porque es una persona que puede ser impulsiva y puede empezar a querer hacer muchas cosas a la vez, pero no tiene la paciencia para empezar una tarea y llevarla hasta el final, terminarla. Esa persona sanguínea puede empezar con mucha energía un proyecto y luego se va aflojando. Y dice, ay, pero ya no tengo tiempo. Ah, no, no tengo las herramientas ahora. Entonces, ¿qué vamos a ver? Podemos ver que necesita paciencia. Necesita también para dejar de alimentar ese ego,
esa necesidad de atención, necesita mansedumbre, necesita humillarse, necesita dejar la arrogancia, necesita dejar la inseguridad secretas que tiene. Una persona sanguínea se te va a presentar como una persona muy segura de sí mismo porque está hablando mucho, comparte con todo el mundo, sonríe todo el tiempo, está de buen humor, pero ese tipo de persona tiene que buscar dentro de sí misma si esa persona tiene algunos secretos adoloridos, si todavía tiene heridas que no ha podido sanar. Y por lo tanto, esas inseguridades van a desarrollar esa falta de disciplina. Y también va a necesitar del Espíritu Santo dominio propio. Uno de los personajes bíblicos que se conoce que tiene también características sanguíneas, era Pedro, el discípulo. Pedro era un poco impulsivo. Acuérdense que él siempre le hablaba al maestro y empezaba a decir algo y en muchas ocasiones el maestro tenía que corregirlo, el maestro tenía que decirle qué hacer o qué no hacer. Cuando están en la barca, Pedro ve al maestro y sale y quiere ir donde él. Y eso fue una impulsividad. Él se pone en el agua y camina hacia el maestro. Eso fue impulsividad, pero ¿qué sucede? Que inmediatamente cuando perdió el enfoque del maestro, se hundió en el agua. ¿Por qué? Porque no pudo mantener ese enfoque. La persona sanguínea no se puede enfocar en una área. La persona sanguínea va a buscar otras cosas que hacer, se entretiene, se distrae. Y por eso la persona sanguínea necesita ese fruto del espíritu de dominio propio, de disciplina, de no ser arrogante, de mansedumbre, de humillarse ante el Señor. Y así puede ser eh, mejor para servir en el ministerio. Tenemos también el temperamento colérico. El temperamento colérico se conoce por el líder innato, dinámico. Una persona colérica es activa, se propone metas. Una persona colérica es la que le gusta organizar, le gusta trabajar, es un liderazgo sólido. Es una persona con lo que tú sabes que tú puedes contar porque te dice, no te preocupes que yo voy a estar allí, yo me encargo de hacer eso. Una persona colérica es como decimos nosotros que de verdad no le tiene miedo al trabajo, hace lo que sea necesario. Pero ¿qué le sucede al colérico que puede tener estas debilidades? Que son debilidades que hasta a veces nos podemos reír de ellas porque todos los que conocemos un colérico nos vamos a dar cuenta de las debilidades del colérico. Y una de las debilidades del colérico, eh, si nos ponemos a pensar quién era un discípulo colérico, era Pablo. Pablo metía mano a lo que fuera. Pablo le hablaba a la gente y una de las características que tenía era, si usted mira las cartas, estudia las cartas de Pablo, que él le está escribiendo a todas las iglesias, él es un líder mandón. Pablo dice, esto es lo que tienen que hacer. Ustedes están todo mal. Puede ser tenso, demasiado impetuoso, puede ser una persona brusca. Este es el tipo de líder que puede ser bien colérico, pero no tiene compasión cuando le va a hablar a los hermanos o a las hermanas de la iglesia. Se va a mostrar bien fuerte, tiene una dificultad en llevarse bien con las personas, porque para el colérico, si usted no hace lo que el colérico está diciendo, el colérico inmediatamente interpreta que usted tiene algún problema. Corrige ese problema porque si no haces lo que te estoy diciendo, yo no soy el problema eres tú. Entonces, ese afán del colérico tiende a ser dominante, tiende a usar las personas, quiere dominar. Un colérico puede ser el tipo de persona que en las relaciones personales es quien le gusta controlar en las relaciones personales. Y eso nunca es algo agradable. Así que nosotros tenemos que ver que para el colérico
el Espíritu Santo tiene que empezar a generar esos cambios. Y cuando estamos hablando de cómo el Espíritu Santo va a empezar esos cambios en el temperamento, estamos hablando de que todos los temperamentos en sus debilidades y aún en sus fortalezas tienen que estar sujetas bajo el Espíritu Santo. Porque sabemos que el Espíritu Santo, que es la tercera persona del Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Padre es el creador, el Hijo es el mediador que vino a morir por nosotros en la cruz y el Espíritu Santo es quien nos guía. Por eso sujetamos el temperamento al Espíritu Santo. Y para la persona colérica necesita ciertos rasgos del Espíritu Santo y tienen que ser, que tiene que enfocarse en ser compasivo. En la persona colérica, el líder colérico tiene que mirar a las demás personas y tiene que sentir compasión, tiene que sentir benignidad, tiene que sentir bondad. Y no estamos hablando solamente de emociones, estamos hablando de conductas. Cuando estamos hablando de todo esto, estamos hablando de cómo la persona debe reaccionar, cómo debe actuar con las demás personas. El cristiano colérico es persistente, puede ser bueno, pero también puede ser una mala característica, porque quiere decir que persiste en su idea, en sus planes, no tiene ese margen de flexibilidad donde puede escuchar otras personas y decir, mira, pues dame tu punto de vista, déjame considerarlo. Y la persona necesita escuchar a los demás, tiene que atender las necesidades de los demás también. El colérico necesita aprender que tiene que ser sensible a las necesidades de las otras personas. Tiene que también empezar a generar un plan donde pueda imitar cómo Cristo trató a sus discípulos, que sí hasta cierto punto Pablo trataba de corregir inmediatamente las faltas que veía en las iglesias. Pablo trataba de todas maneras levantar a las iglesias por medio de la corrección, por medio de la disciplina. Y el colérico tiene eso bueno, pero también tiene que llegar a ese punto donde pueda manifestar el amor de Cristo hacia las personas con las que está manejando, con las que se está llevando bien, ¿entiendes? Entonces, vamos ahora a lo que es el melancólico, melancólico perfecto. La persona melancólica tiende a ser profundo y pensador. Y les voy a decir una cosa, la mayoría de los personajes bíblicos, tal como Elías, si recordamos a Elías, que es un cuadro, se estudia aún en las clases de psicología, Elías es sintomático de depresión severa cuando le huye a los falsos profetas, tiene miedo, se esconde, está pasando por unos estados depresivos terribles. Y podemos ver que él es un melancólico en todo el sentido de la palabra. Es muy pensador, creativo, artístico. Prefieren seguir un horario. El melancólico es muy puntual, muy disciplinado, muy perfeccionista. El melancólico le gusta establecer unas normas elevadas. Tiene unas expectativas de que las cosas se hagan bien, de cierta manera. Y ese melancólico escoge sus amigos cuidadosamente. Piensa bien las cosas antes de actuar. El melancólico siempre está buscando una manera de ser ordenado, organizado, limpio. Entonces, estas son cualidades muy buenas y lo podemos ver en los líderes. Pero ¿dónde están las deficiencias del melancólico? Bueno, el melancólico en muchas ocasiones, cuando pasa por situaciones difíciles, se desanima inmediatamente dice, esto no vale la pena. Me he esforzado tanto, no me aprecian, mira cómo no está funcionando todo el esfuerzo que yo puse, recuerda lo negativo, usualmente tiene una mala autoimagen de sí, también se deprime ante las imperfecciones, tiene una tendencia bien grande a la depresión, a sentirse vacío,
a vacilar ante nuevos proyectos, porque si ha fracasado en un proyecto, entonces tiene miedo de empezar otro. El melancólico se deja llevar mucho por el temor y vive a través de otras personas. El melancólico en muchas ocasiones simplemente se deja llevar por lo que ve en las otras personas y dice y observa y si observa algo que está fuera de orden, entonces cambia de idea, cambia la mente. ¿Cómo este temperamento se sujeta al Espíritu Santo? Bueno, eh, primero tiene que buscar siempre el espíritu de gozo, porque tiene tendencias deprimidas. Tiene que buscar el espíritu de gozo, tiene que buscar la manera en cómo mantenerse animado, en cómo instruirse por medio de la palabra de Dios y entender que todos somos imperfectos. Con nosotros no hay perfección. Lo que hay es que podemos realizar un trabajo de excelencia para el Señor y lo damos todo, pero sin esperar nada a cambio, porque sabemos que lo estamos haciendo para la gloria del Maestro, del Señor. Cuando el Espíritu Santo los llena en el amor de Cristo, ese amor va transformando al melancólico, porque entonces se siente verdaderamente amado, verdaderamente amada. Tiene una naturaleza variable. So, tiene que fortalecerse en su espíritu. Cuando hablamos del espíritu, sabemos que el espíritu que mora en nosotros es el espíritu dirigido por el Espíritu Santo. Y si nos mantenemos firmes en el Espíritu Santo, entonces ahí nos mantenemos definidos y específicamente trabajando hacia la meta que queremos llegar. Por eso es que el melancólico piensa que se ha sacrificado mucho, que no se valora, pero el melancólico tiene que entender también que nosotros lo hacemos por el Señor, no buscando que se nos elogie por la perfección o por el trabajo bien hecho que hacemos. Claro, eso siempre se reconoce y toda persona amerita eso, pero es importante que nosotros podamos entender que la persona melancólica sí es la persona que organiza todo. Entonces, imagínense si nosotros tenemos una persona que tenga, digamos, un colérico melancólico, que tengan más categorías, más características de colérico que de melancólico. Un colérico melancólico puede ser la persona que empieza bien un proyecto, que manos a la obra y da el todo y es responsable y como melancólico es muy organizado y de momento piensa que todo va a ir bien hasta que se desanima su parte melancólica y se rinde. Entonces, la parte colérica se empieza a molestar. Ah, pero fue que yo hice tanto y no se me valoró y no se me tomó en cuenta. Entonces, vemos cómo todas estas variedades de emociones crean inestabilidad emocional y espiritual. Porque nosotros tenemos que entender que el balance que debemos tener emocional y mental nos ayuda a tener un balance en el espíritu, que es sumamente importante para nosotros cumplir con el propósito y la obra del Señor. Ok, entonces el temperamento flemático tranquilo. Flemático es una personalidad sumamente tranquila. El flemático es la persona que casi nunca habla. Hay que extraerle las palabras, ¿verdad? A veces estamos en una reunión y necesitamos la opinión de todo el mundo y el flemático te va a decir, bueno, si todo el mundo está de acuerdo, pues yo también. Y nada más. Se siente feliz, está tranquilo, pero eso es un cuadro que no es saludable emocionalmente, porque todos tenemos una opinión, todos tenemos una manera de ver las cosas diferente. El flemático es muy relajado, imperturbable. Este sí que tiene paciencia. El flemático no necesita paciencia. Nada de paciencia, porque la tiene toda. Diríamos que el flemático tiene la paciencia de todos los demás temperamentos. Los demás temperamentos necesitan paciencia, pero el flemático no la necesita para nada. Es competente y estable, pero es apacible, callado, callada, es de trato fácil y agradable,
dedica tiempo a las cosas que hace, pero se tarda mucho en tomar decisiones. Se tarda mucho. Entonces, este es el tipo, el flemático es el tipo de persona que le pueden dar una palabra en la iglesia, por ejemplo, y le dan una profesión, le dan una palabra bonita, ¿verdad? Dios tiene planes contigo, todo lo que has hecho hasta ahora es solamente para que Dios ahora lo vaya a utilizar, para tú bendecir a otro, ¿verdad? Y se le da una palabra muy bonita a esa persona en la iglesia. Y entonces el flemático coge esa palabra y va a la casa y empieza a orar. Señor, por favor, confírmame la palabra. Y entonces el flemático al otro día va a ayunar. Señor, voy a ayunar, confírmame la palabra, que yo entienda ese mensaje. Yo me acuerdo lo que me dijeron, pero yo no sé. Señor, necesito confirmación. Entonces va a otra iglesia y está buscando que le den confirmación de aquella palabra que le dieron en otro sitio, porque todavía no está convencido de que eso es lo que Dios le dijo. Entonces, por eso es que el flemático tarda mucho en tomar decisiones porque es temeroso. El flemático es de los más temerosos que hay. Es preocupado, indeciso, evita tomar responsabilidades. Este es el tipo de persona que puede estar en una relación matrimonial y puede sentirse muy tranquilo o muy tranquila, porque esto se da tanto en el hombre como la mujer, que le dicen a la pareja o a su esposo, ay, haz todo como tú digas, no hay problema. Yo estoy de acuerdo, ¿ves? Una esposa colérica va a ser diferente. No, no hagas nada, no hagas nada porque yo tengo que primero investigar todo, a ver cómo va a salir, cuánto cuesta. No llames a nadie, que yo te voy a decir cuándo tú puedas llamar para ese estimado, ¿verdad? La flemática, sí, sí, no, tranquilo, tranquilo, haz lo que tú quieras. Sí, no hay ningún problema, yo estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Que si después sale algo mal, entonces el flemático pues no puede argumentar nada porque de verdad ha dicho que sí a todo. Entonces, esa persona flemática, pues a veces son flojos con la disciplina. Eh, Estos son que se pueden desanimar también en el sentido de que no son muy entusiastas. eh, Hay personas que, por ejemplo, están en algunas iglesias, que las iglesias son bien avivadas, ¿verdad? Puede ser una iglesia pentecostal y hay un avivamiento y tú oyes a todo el mundo, aleluya y todo eso. Y el flemático está en la parte de atrás de la iglesia y no dice nada. Y es porque se siente muy tímido, muy tímida para expresarse de esa manera. Así que, pero por lo general son personas agradables. Un personaje bíblico que tenía mucho de flemático era Abraham. Abraham caminó en fe, pero si vemos todo el recuento de Abraham con su esposa, todo lo que él caminó, todo el libro de Génesis, vemos que Abraham siempre está evitando conflicto. Él llega y dice, le voy a decir al faraón, le voy a decir a este rey que tú eres mi hermana, porque tú eres una mujer bella, yo no quiero, yo no tener ningún problema, mira para allá, no, no, no. Y tú ves a Abraham totalmente evitando conflicto todo el tiempo. Abraham entonces, imagínate que en el momento de que se separa de Lot, hasta en ese momento Abraham es agradable con Lot, le da a Lot lo que le pertenece. Le dice, no, toma esto, te quieres ir, pues yo te cedo todas estas ovejas, yo te cedo esto. Él con Lot es muy agradable. Abraham es un flemático, él evita todo, él busca cómo ayudar a la persona. Pero también vemos que hubo problemas con Abraham como tal, ¿entiendes? Y esa es la deficiencia del flemático. Eh, Aún así, la necesidad primaria del flemático es entender el amor de Dios para ellos, el amor de Dios, el amor de Dios. El Espíritu Santo los utiliza en su gentileza, en su bondad, pero también tiene que vencer sus temores. Y el flemático como tal tiene una propensión a la ansiedad. Por eso es que aunque no habla, no dice, ¿verdad? Todo lo que está pensando,
a pesar de eso, el flemático como tal eh, se traga todo y entonces empieza a generar ansiedades porque no está expresándose como desea expresarse, no está dejando saber cómo se siente. Y entonces el flemático tiene que de alguna manera empezar a buscar cómo expresarse para que entonces no hablamos, ¿se acuerdan de que la semana pasada hablamos de las personas que no se expresan y no son explosivas, pero son implosivas? Entonces se hacen daño a ellos mismos cuando no se expresan adecuadamente. ¿Ok? Bueno, aquí estoy tratando de ponerme acá. ¿Todos me están viendo? Swap shared screen with video. Ok, aquí voy. Ok. ¿Me pueden ver? Ok. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre los temperamentos? Quiero que cualquier pregunta de temperamento la hagan ahora porque hemos tocado esta parte de temperamento. La segunda parte va a ser hablando sobre el temor, pero quiero dejar bien claro cualquier duda de temperamento, por favor, háganme la pregunta, hagan preguntas sobre el temperamento. Si tiene alguna duda sobre qué tipo de temperamento, yo no sé si ustedes han tomado la prueba de temperamento. ¿Hay algunos de ustedes que han tomado la prueba de temperamento? Sí, yo la tomé. Ok, ¿quién me habló ahí? Yo, Rosa, Rose, ok. Rose. ¿Quieres compartir con nosotros qué temperamento eres? ¿Qué te dijeron? Bueno, yo tengo de todos, De los cuatro. de los cuatro. Tengo unos rasgos específicos eh, de cada uno de ellos. Ok. Sí, Y de Doctora, cada uno, perdón, no, no, perdón, pensé que había terminado. no. Y de cada uno de ellos específicamente entiende las debilidades y las fortalezas y cómo utilizar las fortalezas. sí, sí. Ok, muy Lo, importante. lo trabajé con mi pastor anterior, el doctor Fausto Lora. Ujú. eh, lo trabajé directamente con él. Ok, Sí, bien, bien, sí, es bien importante uno saber cómo, qué temperamentos tiene. Y además de eso, Rose, tú sabes que cuando va pasando el tiempo también, por las experiencias vividas, por la madurez espiritual, también los temperamentos van cambiando, se van sí, ajustando. me toca una revisión ahora. Sí, yo a veces le recomiendo a la gente, mira, hazte una prueba otra vez, si hace 10 años que te la hiciste, ¿verdad? Porque es bien importante reconocer qué áreas has crecido y cambiado y a lo mejor donde hay otras debilidades, ¿ok? Ujú. ¿Alguien más que quiera compartir? La pregunta mía es, ¿cuál es la tendencia a medida que uno va madurando? ¿Cuál es la tendencia al cambio de temperamento? Por ejemplo, si uno es colérico, eh, ese temperamento, la madurez, las experiencias, hacen que uno cambie. Ujú. ¿Cuál es la tendencia en los diferentes temperamentos? ¿Cómo es ese desarrollo o ese cambio? Sí, mira, te voy a contestar de dos maneras. Cuando se obtiene la madurez, que quizás todos debemos adquirir, ¿verdad? Al pasar de los años, ya uno tiene hijos mayores, ya uno a lo mejor está entrando en una etapa de matrimonio diferente. Una persona colérica puede desarrollar unas tendencias melancólico porque va a ser más paciente porque ya entonces en esa madurez ha aprendido a que no todo tiene que hacerse en ese momento, de que no hay que responder de inmediato, sino que se puede ser paciente, que se puede ser bondadoso con las personas, que se pueden tratar las personas con más cariño. ¿Se acuerdan que el colérico es un poco brusco? Nos acordamos de Pablo, pero entonces con la madurez tú puedes desarrollar
otras características más de melancólico que de colérico y te mantienes con la fortaleza de colérico, pero adquieres también la fortaleza de melancólico y así vas trabajando mejor en todas las áreas de tu vida. Ahora, tú puedes ser colérico melancólico, vamos a poner, ¿verdad? Y a lo mejor tienes más de melancólico, más perfeccionista, estructurado, pero ¿qué sucede? Que en lugar de madurar la experiencia de la vida te da más duro. Pasas por divorcio, pasas por relaciones tóxicas, pasas por problemas en la iglesia, tienes innúmeros problemas con los hijos, con la familia, y eso entonces te va a robar de lo que es lo melancólico, porque tú vas a decir, ya yo no me voy a quedar callado, ahora sí voy a ser más colérico. Entonces empiezas a generar esas conductas y esas actitudes de que no me voy a callar, aquí todo el mundo me va a escuchar de ahora en adelante, y entonces empiezas a ser más colérico que melancólico y entonces eso se basa por las experiencias vividas que pueden ser negativas. Así que esas son las tendencias. Lo determina las experiencias vividas o lo determina la madurez que nosotros mismos nos desarrollamos a pesar de los traumas que vivimos, ¿verdad? Porque hay episodios de nuestras vidas que pueden ser traumáticos y eso lo que indica es que aprendemos de esos traumas y maduramos o seguimos sufriendo por esos traumas en el dolor y en medio del dolor no maduramos, nos quedamos estancados en esas actitudes. Yo siempre digo, es bien importante, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, en la vida siempre vamos a sentir dolor. Hay episodios dolorosos en la vida de cada uno de nosotros, algunos con más dolor que otros. Yo tengo hermanas de la fe que han perdido sus hijos y las admiro grandemente porque se han mantenido en la fe, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Por eso es que el dolor es definitivo. En episodios de nuestra vida va a haber dolor. ¿Cómo nosotros manejamos el sufrimiento? Ya eso es otra historia. Porque si nosotros aprendemos a manejar ese dolor, sujeto por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, llenándonos de la esperanza que nos da la palabra, aprendiendo a distinguir lo que es doloroso contrario a lo que no es doloroso y empezar a sanar cada área de nuestras vidas, ya eso es diferente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario con relación a temperamento? Alguien levantó como que la manita. Bueno, no yo, pero voy a hablar. Uh-oh. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo uno hace para en realidad saber que, o sea, cuáles son sus temperamentos? ¿Cuáles son? Porque yo puedo decir en este momento que soy melancólica, pero pueda que de esos cuatro tenga un poco de cada uno o tenga dos. ¿Cómo uno puede saber en realidad cuál es el Sí. temperamento de uno? Hay una prueba de temperamento. Ok, Se hacen unas preguntas, se hace un análisis, se hace el genograma. O sea, el genograma es lo que nosotros estudiamos sobre tu niñez, tu familia, tus estilos de crianza. Y luego hay una prueba de temperamento. Si tienes interés en hacerte la prueba de temperamento, Pastor Cintrón, si me das permiso, ella me puede llamar y entonces podemos hacer arreglos para hacerle la prueba de temperamento. Es una prueba cortita, ok, doctora, ¿ok? gracias. Ujú. En la clase anterior, en la primera clase que di, el material estaba. Ujú. Yo simplemente le di a ellos unos tópicos por encima, porque si no había que profundizar y entonces se iba a extender la clase. Simplemente les di cuáles eran las debilidades y fortalezas de cada temperamento para que cada uno de ellos las leyera y se identificara con cuál más o menos tenía más. ¿Está bien? Pero tengo otra pregunta antes de que salgamos del tema y es, ¿dónde queda la parte de las personas bipolar?
Ujú. Esas personas que son bipolar, que de momento no saben que son bipolar, pero tienen esos cambios bruscos, repentinos, y afectan a todo el mundo, a todo el que está al lado, en el trabajo, en la casa, y dicen, ah, pero yo no lo sabía, o actúa así porque, ¿cómo una persona puede identificar que está en ese límite, en ese borde, y no lo sabe? Ok, bueno, esa pregunta un poquito cargada, pero mira, cuando estamos hablando de desórdenes mentales, estamos hablando de desequilibrios mentales, ¿ok? Una persona bipolar es exactamente eso. Tiene una extrema, por la mañana puede amanecer muy dulce, muy agradable, muy simpático y después evoluciona dramáticamente al otro extremo. Se enoja, todo le irrita, explota, es una cosa, son unos cambios definitivamente opuestos de un extremo a otro. También pueden padecer de psicosis. Una psicosis es cuando simplemente su mente no está en el presente. Ellos no pueden, they can't grasp, ellos no pueden entender qué está pasando, ellos no se pueden identificar. Así que cuando una persona es bipolar y no lo sabe, pero las demás personas alrededor de ellos lo pueden identificar, tiene que buscarle una manera de que esa persona bipolar busque ayuda psicológica. Primero tiene que ser psicológica. ¿Por qué? Porque de igual manera que se hacen las pruebas de temperamento, hay cierta sintomatología y hay ciertas preguntas y un análisis que hay que hacer para ver qué nivel de bipolaridad. Hay diferentes bipolaridades. Hay personas que son depresivas bipolares. Hay personas que son schizoaffective bipolares. Entonces, como hay variedad de bipolaridad, hay que ver en qué categoría esa persona cae. Usualmente la bipolaridad se basa en un desbalance químico, pero también puede basarse en conductas que la persona ha aprendido desde su niñez, que no sabe cómo manejarse. Es una persona que no puede identificarse emocionalmente, es una persona que no utiliza la razón porque no tiene raciocinio. O sea, una respuesta lógica para una persona bipolar no es lógica. Por eso te va a responder de una manera totalmente opuesta. Y tú estás esperando que utilice la lógica y la persona no tiene lógica porque es que no la tiene, en su cerebro no está funcionando. Todos los casos de bipolaridad en el proceso de sanidad, que Dios siempre ofrece la sanidad es posible, pero en el proceso de bipolaridad hace falta medicamento. Te voy a decir por qué. Cuando nosotros estamos ministrando como pastores, como ministros en el altar, nosotros, o en cualquier sitio, porque yo hasta a veces en fiestas, mira, a mí me han invitado a fiestas. Yo sé que hay cristianos que dicen, no, yo no voy a esa fiesta porque allá hay bebida. Mira, ahí la gente bebe como loco, mira, fuman hasta pasto y demás, y qué sé yo ni qué. Yo, ¿tú sabes qué? Yo voy a ir. Mira, yo he estado en fiestas donde yo me he sentado con una gente en una sillita y ahí le he hecho el plan de salvación y la persona ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Mientras los demás están bebiendo, yo estoy acá en una esquina ministrando. Porque eso no es piedra de tropiezo para mí. Yo nunca bebí, yo no fumé, yo no hacía nada. Eso a mí no me provoca nada, ¿entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Para la persona bipolar necesita medicamento porque cuando nosotros le ministramos a una persona y le decimos, tú quieres aceptar al Señor como tu Salvador, tú crees que Jesucristo murió por ti en la cruz, resucitó al tercer día, tú quieres un cambio en tu vida, renovar y transformar, esa persona te va a decir que sí, porque en su corazón ya siente que quiere decir que sí. Y dice, wow, mira, sí, yo hace tiempo que yo he estado pensando, pero ¿qué sucede? Que la mente también tiene que decir que sí. La mente tiene que estar en el presente, porque la mente es lo que tú le vas a pedir a esa persona. Repite conmigo. Tú renuncias a todos los pactos que has tenido con el enemigo. Tú renuncias a toda palabra que hayas dicho en contra del Señor. Tú renuncias y tú haces toda tu lista de las cosas que esa persona mentalmente tiene que estar consciente para poder tomar una decisión.
a aceptar la mente de Cristo. Y si esa persona no está totalmente balanceada, si esas neuronas no están trabajando totalmente, esa persona hoy te puede decir, sí, 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 no hay ningún problema, sí, sí, claro, y te puede hacer la señal de la cruz y todo, pero ¿sabes qué? La persona no creyó, porque la capacidad mental de creer no está presente. Y por eso es que cuando se tratan de casos de la salud mental, y te digo, hay ocasiones en que tú puedes estar ministrando en el altar y la persona te va a llegar. Yo he tenido personas que son esquizofrénicos y llegan al altar y ahí hacemos liberación y esa persona quede sana, porque es Dios quien lo hace. Pero esas son situaciones que se van preveyendo como tal y tú tienes que estar totalmente preparado para ministrar en esa área, ¿entiendes? Entonces, cada vez que se trata de una condición así, eso es como eh, depresión postraumática o traumatic PTSD, post-traumatic stress disorder, eso también es bien serio y son condiciones mentales que básicamente son necesidades bioquímicas. Por eso el medicamento ayuda temporariamente en lo que la persona puede aprender a desarrollar las técnicas y por medio de la terapia a descubrir en ellos cómo ellos van a pensar de una manera sabia, de una manera inteligente. Acuérdate que son diferentes cosas. Primero tenemos lo que es nuestra inteligencia. La inteligencia es la capacidad y el proceso de entender y trabajar nueva información. Eso es inteligencia. Por eso usted tiene gente que son unos genios en la matemática. ¿Por qué? Bueno, porque en su mente, inteligentemente, su cerebro le funciona en la matemática de una manera brutal, que en otras personas no sucede. Pero aparte de la inteligencia, nosotros tenemos la función del entendimiento de nuestro cerebro. Y el entendimiento es lo que nosotros logramos por medio del conocimiento. So, tenemos inteligencia, que es la capacitación. Tenemos entonces también lo que nosotros conocemos que es el entendimiento, que es lo que nosotros justificamos y entendemos y podemos explicar por medio del conocimiento, que es la información que se nos es dada. Por eso cuando leemos la palabra en cuanto a la palabra de la Biblia, la palabra Viejo Testamento, Nuevo Testamento, la palabra como tal, que dice que es como doble filo, ¿verdad? Que entra y corta y llega hasta el tuétano de los huesos, ¿verdad? ¿Por qué llega hasta el tuétano de los huesos? Porque penetra lo más profundo de nuestro ser por medio del espíritu, pero tenemos capacidad mental para entender también lo que la palabra se nos está diciendo. Y pero eso es sumamente importante. Cualquier persona, y mira, las personas pueden pasar por una condición temporera, de una depresión severa, de una ansiedad, hay diferentes ansiedades también que no ayudan a la persona a pensar lógicamente, con un entendimiento. Y esas condiciones mentales hay que trabajarlas en el proceso, como digo yo, en lo que llega la sanidad del Señor Jesús a la vida de esas personas. ¿Ok? So, ¿te contesté? Ok, good. Bien, ok. So, vamos ahora entonces a la segunda parte que es los temores. Los temores. Cuando estamos hablando de temores, estamos hablando de una sensación. El temor en sí es una emoción, pero es una sensación como tal. Es una sensación de peligro real o irreal. ¿Por qué pongo real? Porque cuando una persona se siente atemorizada, ese temor tiene que estar basado en evidencia. Por ejemplo, una persona puede tener un accidente de auto, ¿verdad que sí? Y ese accidente fue terrible. Esa persona después dice, mira, yo no vuelvo a guiar. Yo no vuelvo a guiar porque eso fue para mí una experiencia tan horrible. Yo no quiero volver a guiar ni manejar ningún carro porque eso fue lo peor para mí. Esa persona va a empezar a desarrollar un temor porque no quiere guiar. ¿Tiene evidencia para sentir temor? Claro que sí.
pasó una experiencia desagradable, a lo mejor se afectó la persona, a lo mejor hubo otras personas que se enfermaron. Bueno, hay evidencia para sentir temor. Ese temor puede llegar a convertirse en una fobia, que es un temor excesivo. Porque si esa persona puede que pase 1 año, 2 años, 3 años, van 5 años, y la persona te dice, no, yo no guío. ¿Por qué no guía? No, tuve un accidente hace como 5 años, yo desde ese día dejé de guiar. Eso ya es una tendencia a fobia. Porque si es seguro que a lo mejor hay probabilidades, ¿verdad?, de que vuelva a tener un accidente, pero la persona puede desarrollar una técnica de guiar a la ofensiva, de no guiar cuando hay mucho tapón, mucho tráfico, pero puede guiar. Lo único que se va a restringir. Así que ese temor que siente esa persona se puede convertir en una fobia. Y eso es lo que nosotros como cristianos o cualquier persona no debemos sentir. Porque la fobia es el miedo, el temor a algo irreal. Y esos temores nos los da el enemigo. Esos temores los vamos desarrollando en nuestra mente, no solamente por medio de los episodios de trauma que sentimos, pero es específicamente lo que el enemigo nos quiere hacer sentir. El enemigo siempre quiere que nosotros estemos en temor. Mire, en la palabra, en la Biblia, eh, el Señor dice, no teman, no temáis, no temas, más de 350 veces. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro creador, sabe que el temor iba a ser algo que hace dos cosas. En inglés se dice fight or flight. Si tú sufres de temor, tú peleas por ese temor y te levantas, o temes al temor y le huyes al temor. No te confrontas a nada. Entonces, lo atemorizado es cuando se recibe un estímulo amenazante. Un estímulo amenazante. Tiene que haber una amenaza. Vamos a coger otro ejemplo. En las relaciones personales, puede que haya un matrimonio y siguen la pelea, las discusiones, mala comunicación, y llega un momento en que uno de ellos dice, esto se acabó, nos vamos a divorciar. Eso es un estímulo amenazante, porque a lo mejor uno ya está pensando en el divorcio, pero quizás la otra persona no quiere el divorcio. Y entonces puede empezar el temor. ¿Y qué va a crear ese temor? Ese temor va a sentir unas inseguridades. Esa persona se empieza a sentir insegura, empieza a pensar qué va a suceder de mí si se lleva a cabo el divorcio, si tiene niños, qué va a suceder, cómo se van a manejar las finanzas, si es líder de un ministerio o está en una iglesia. Horrible. Eso es lo primero que viene a la mente. ¿Qué va a suceder en la iglesia? ¿Cómo me van a ver los hermanos? ¿Cómo yo puedo levantarme de esta amenaza? Entonces, ese estímulo negativo y amenazante va a causar una respuesta que llega a ser un conflicto interno. Entonces empiezas a internalizar todos esos temores, los que mencioné ahorita. ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo pago la hipoteca? ¿Qué va a suceder con los niños? ¿Cómo yo le explico esto a mis hijos? ¿Qué va a suceder en la iglesia? ¿Cómo yo voy a poder explicarle esto a mi familia? ¿Cómo yo puedo tratar de evitar este divorcio? Y si no lo puedo evitar, ¿qué yo puedo hacer? Necesito cambiar, tengo que hacer unos cambios. Imagínate todo lo que va pasando por tu mente y eso se crea un conflicto internalizado. Y es un conflicto que poco a poco tienes que aprender a manejar y a soltarlo, porque ese conflicto internalizado se vuelve en ansiedades extremas. La base de la ansiedad es el temor. El temor es lo que te crea todas las ansiedades. Las personas que están, mire, personas que han sufrido, digamos, vienen de una extracción de pobreza, que vienen quizás de un tipo, y no solamente Puerto Rico, tantos países donde hay pobreza extrema, que vemos las personas se arriesgan a venir a este país buscando algo mejor para sus hijos, para su familia. Esa persona que sufre una pobreza extrema y que sufrió de ansiedades por falta de dinero,
viene a este país y ¿cuál es su enfoque? Su enfoque es hacer dinero. Su enfoque es, yo sigo trabajando, pero yo no vuelvo a pasar hambre en mi vida. En mi vida vuelvo yo a pasar hambre. Vendo lo que sea, hago lo que sea, trabajo lo que sea, pero yo no vuelvo a pasar hambre. Eso es un nivel de temor, de ansiedad, que crea una ansiedad porque esa persona necesita sentirse seguro de lo que carecía. Y así somos emocionalmente. Una preocupación excesiva porque no nos sentimos amados, porque las relaciones de familia no son saludables, porque estoy teniendo problemas en el trabajo, porque no estoy pensando bien las cosas y soy un poco sanguíneo y colérico a la vez y actúo impulsivamente y de momento digo lo que no debo decir y después no sé cómo repararlo y tengo que pedir perdón 1000 veces y después no me aceptan el perdón, entonces tengo que restituir el daño hecho porque entonces ahora tengo que estar mejor que antes y ahora el estrés que estoy manejando es peor que la ansiedad que tenía anteriormente. ¿Cómo tú vas a resolver esos conflictos internos? Tienes que buscar la manera en que tú puedas entender cuál es la raíz de ese conflicto interno, cuál es la raíz de tu ansiedad. Una persona que ha pasado por relaciones abusivas, su gran temor es que si vuelven a tener una relación, sea con una persona abusiva y evitan tener relaciones. ¿Por qué? Porque todos sabemos que, mira, si no corregimos quién nosotros somos, si no aprendemos quién somos, tú te puedes casar con una persona que te abusó, puedes salir de ese matrimonio, puedes sanar y te vuelves a casar con una persona igual que la que te casaste antes, otra persona abusiva. ¿Sabes por qué? Porque nunca pudiste aclarar y no pudiste sanar de las heridas anteriores. So, estás buscando de nuevo supuestamente una seguridad que no vas a encontrar emocionalmente porque sin darte cuenta caíste de nuevo en la misma trampa. Y a veces hasta peor, en otro tipo de abuso. Antes era abuso emocional, ahora estás expuesta a abuso físico. O los hombres en ocasiones, yo tengo hombres que están siendo abusados por sus esposas emocionalmente. No levanten las manos, hermanos, por favor. Vamos a quedarnos tranquilitos. Ya le vi la carita a alguno ahí. No, pero es serio, es serio. Tengo una parejita ahora y ya yo no encuentro qué más decirle a él porque es que ella no quiere cambiar. Ella no quiere cambiar sus conductas, sus actitudes y, y él ha mantenido la paz. Él es flemático, flemático, flemático. Entonces ella es sanguínea y colérica. So, cuando ella dice las cosas, es como él dice, mira, ella da una orden en la casa y hasta el perro tiembla, me dice él. Imagínate, ¿qué uno va a hacer con eso? Eso lo cambia el Espíritu Santo, porque si ella no quiere poner de su cuenta, eso lo cambia el Espíritu Santo. Anyway, el miedo real se activa para evitar algo que vemos en el presente. Eso es un miedo real. O sea, usted puede sentir ahora mismo, uy, me siento un poquito atemorizada, tengo una entrevista en el trabajo, no me siento seguro, o si usted es estudiante, yo le doy counseling a muchachitos adolescentes que se ponen muy nerviosos cuando van a coger un examen y le doy técnicas de cómo estudiar y todo eso, porque se ponen nerviosos. Entonces, si ellos se están poniendo nerviosos, pueden paralizarse. El temor te paraliza. El temor te paraliza, el temor te puede... Por eso a veces tú ves personas que pueden estar pasando por una situación emocionante, un episodio, algo terrible, y la persona se paraliza. No hace nada, no reacciona, porque el temor es paralizante. No sabe cómo reaccionar ante algo que le da temor. Tenemos también el temor irracional. El temor irracional, temor que no tiene razón alguna. Son pensamientos distorsionados. Es lo que yo mencioné la semana pasada, que es terapia cognitiva. Terapia cognitiva es cuando nosotros cambiamos nuestro estilo de pensamiento para vivir una vida más sana y tener mejor conocimiento de cómo reaccionar a los episodios que sufrimos día a día. Pensamientos distorsionados, por ejemplo, catastróficos.
hay personas que tienen esta tendencia, que si alguien nos llama para darle una noticia, puede ser la familia, a lo mejor ellos están acá y la familia llama de Puerto Rico y te va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se murió alguien? Es un pensamiento catastrófico, porque lo primero que piensa es que tiene que haber pasado algo terrible para llamarlos a esa hora, ¿verdad? Entonces también tenemos personas eh, que tienen temores a lo desconocido, adaptarse a cambios. Hay personas que a veces no se pueden adaptar a un nuevo cambio, no se pueden adaptar a un nuevo trabajo. Son personas que consideran un cambio mental puede ser algo temeroso. Por eso es que muchas personas a veces no cogen terapia. Muchas personas evaden la consejería y la terapia, porque lo primero que sucede es que tienen miedo de cambiar. Ellos piensan, no, esta terapista me va a cambiar totalmente. Y yo sé que yo no tengo que cambiar tanto. Yo no estoy tan mal. Yo no estoy tan mal. No, no me tienen que cambiar tanto. Pero entonces tenemos que ver hasta qué punto de verdad los miedos están condicionados a las raíces que sufrimos en la niñez. O sea, como yo mencioné la semana pasada, niños criados en hogares conflictivos, niños criados donde hay temores, en sitios donde hay peleas, donde hay situaciones de violencia, ¿verdad? Todo eso empieza a desarrollar en la niñez temores. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esa lectura a mí me ayudó muchísimo, porque años atrás yo era muy flemática y yo tuve que sujetarme al Espíritu Santo para que me cambiara. Inactividad, no tenía iniciativa. Y pues yo me ajusté al Espíritu Santo. Dije, Señor, cambia lo que sea necesario en mí para cumplir tu obra. Pero nosotros sabemos que la falta de seguridad en la niñez crea y desarrolla temores como adultos. Nos preocupamos por el futuro. Muchas personas, la fe es específicamente eso, ¿verdad? Porque la fe es creer en lo que no se ve y tenemos que creer que Dios tiene todavía lo mejor para nosotros. Pero hay personas que la incertidumbre y el futuro les crea unas ansiedades y unas preocupaciones excesivas. Eh, Experiencias vividas del pasado, como mencioné con las relaciones. eh, y puede crear reacciones de un cuerpo físico, enfermedades. Hay angustias y hay ansiedades agudas y crónicas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las mayores causas o los factores de, de los temores? Primero es la finanza. La finanza siempre crea inseguridades en las personas, pérdidas de trabajo, aumento en el costo de vida, el no poder pagar un hogar, estabilidad, es un factor grandísimo, la inseguridad económica. Isaías 43:1 nos dice, no temas, Jehová es quien provee para nosotros, no temas, Jehová provee. Otra causa de ansiedad son los trabajos. El temor a perder el trabajo, el temor a no conseguir el trabajo que tanto anhelan o que desean. Las relaciones personales. Si leemos Colosenses 3, el tercer capítulo de Colosenses, ahí nos da un guía, nos da las instrucciones de cómo seguir y manejar las relaciones personales. Colosenses 3. Hay un factor que es aprender a decir que no. Parte de el temperamento sanguíneo es la persona que le gusta agradar a las personas. Sí, yo te hago ese favor, claro que sí, no hay ningún problema. Cuenta conmigo, claro que sí. Entonces, a veces le hace favores a todas las personas en la calle, menos en la casa. Entonces, la esposa le tiene que decir, mira, di no, aprende a decir que no cuando te pidan un favor, porque eh, eso crea mucho estrés, eso crea unas tensiones en el hogar.
Personas que son como los melancólicos o los flemáticos, un poco, que están obsesionados con la perfección. Idea de que todo debe ser adecuado o correcto de cierta manera. Esas personas son ansiosas, porque si no ven que algo está sucediendo como debe ser, ya entonces les da un ataque de ansiedad. No, es que no está, no es que no, así no es como se prepara la comida. Primero echas el sofrito y luego la salsa de tomate, ¿verdad? Así es como yo le, ustedes saben el chiste de la sartén y el pescado, ¿verdad? La señora usa un sartén para freír el pescado. Y el nene le pregunta, mami, ¿por qué tú siempre usas esa sartén? Y dice, bueno, porque ahí es donde cabe el pescado. Pero lo que pasa es que el pescado siempre le habían cortado la cola y entonces siempre fríen el pescado en la misma sartén. Si usan una sartén más grande, el pescado cabe completo. Eso es lo que el nene le dice. Y que es la percepción de que estamos acostumbrados a hacer algo de la misma manera todo el tiempo. Eso no quiere decir que es la única manera de hacer las cosas. Podemos ampliar nuestra mente y ser más flexibles en todo eso, ¿verdad? El desorden crea ansiedades. Y aquí estamos hablando un poquito más de la fobia, OCD, que son obsesivas, obsesiones y compulsiones. Compulsiones es la necesidad de hacer algo. Por ejemplo, personas que son compulsivas, especialmente después de COVID, y se tienen que estar lavando las manos todo el tiempo. O usan, ¿te acuerdas? El desinfectante ese que nos dieron para COVID, que todo tenía que ser con desinfectante, ¿verdad? Todavía hay personas ahora que es todo el tiempo desinfectándose todo y se desinfectan por aquí como si fuera perfume, por aquí se ponen aquí, se bañan en eso porque así es como deben ser las cosas, ¿verdad? Pues es un poquito compulsivo. Una obsesión es una fijación excesiva. Y esas son personas que tienen que controlar siempre las circunstancias. So, se atemorizan de que las cosas no se hagan de cierta manera. Y también estados de confusión. Cuando pasamos por etapas de confusiones en nuestra vida, nosotros nos ponemos ansiosos. El espíritu de confusión es cuando estamos escuchando muchas voces. A veces estamos pasando por una situación y alguien te da un consejo, otra persona te dice otra cosa, el pastor te dice otra cosa. Vas a Google o a TikTok o a Instagram y ves algo de otra cosa y ves un video y entonces, y eso es lo que crea un espíritu de confusión. Para nosotros como creyentes, nada como la palabra. La palabra, ayunar y orar para que Dios nos dé sabiduría para ver cómo manejamos la situación. Y si usted va a hablar con alguien, hable con alguien que usted sepa que haya vivido la misma experiencia. Usted no va a hablar de que usted está divorciado ya y usted está pasando por el divorcio y está pasando por una situación difícil, no se siente bien en el divorcio. Los otros días me llamó una señora, me dice, hace 10 años que me divorcié, pero yo quiero que él regrese a casa. Yo quiero de nuevo que él venga. Yo, entiende, entonces ella tiene ese deseo. Pues mira, Dios se lo puede cumplir. Pero ¿qué sucede? Que mientras que ella está pensando en eso, ella tiene que entender que hay ciertos factores envueltos. Está la voluntad de esa persona, está si esa persona está ya con otra pareja, ¿entiende? Busque consejo de alguien que a lo mejor ya haya pasado por un divorcio y sepa cómo manejar esa área en su vida. Usted no va a buscar consejo de una persona. Usted quiere buscar consejo de una persona, no solamente que haya pasado esa misma experiencia vivida, pero que la haya superado. Que te pueda decir, mira, yo pasé por eso y esto fue lo que yo aprendí y así fue como yo pude salir de esa situación. Usted no vaya buscando consejos a cualquier persona. Y si una persona le pregunta, ay, bendito, mira, me enteré que tantos problemas que tienes en la casa, lo único que usted le tiene que decir a esa persona es que, bueno, ora por mí. Usted no tiene que darle explicaciones a nadie, a menos que sea una persona de integridad moral, que tenga un testimonio de vida
que usted le pueda decir, pues mira, si yo creo que necesito ayuda, ayúdame a buscar ayuda. Ayúdame, pastor, ¿qué puedo hacer? Ayúdame. Habla con el pastor a ver si el pastor sabe de algo. Habla con esta hermana. Mira, esta hermana yo sé que ha pasado por situaciones también, ¿entiendes? Y así es como nosotros aprendemos a salir de esos temores que son irreales, que no son verdaderos. Aún los temores reales los superamos porque tenemos a un Dios poderoso que nos ayuda a levantarnos y nos dice, no temas, no temas, yo estoy aquí contigo. No temas, todo es pasajero, todo es pasajero. Y aprendemos de la experiencia de que aún en los momentos que Dios guarda silencio, es porque te está protegiendo. En los momentos que Dios, tú piensas que no está contigo, es que Dios está esperando que tú tomes finalmente la realización de que Él está ahí para ti, que tú confíes en Él, que tú creas en la palabra de Él y Él te está guardando, te está protegiendo hasta que tú puedas entender cuál es el plan de Dios para tu vida. No el plan tuyo, el plan que Dios tiene para tu vida. Y una vez que tú empiezas a confiar en el plan que Dios tiene para tu vida, yo te aseguro que ese temor, mira, va desapareciendo. Va desapareciendo totalmente. Porque todo lo que te inspira temor te aleja de la palabra de Dios. Te paraliza, te entra en conflictos internalizados o te hace abandonar totalmente la fe que tienes en Cristo. ¿Ok? Bueno, esa ha sido la parte del temor. Ahora preguntas sobre el temor, inseguridades, situaciones. Díganme, ¿qué preguntas tienen? O comentarios. Ay, no me diga que se han quedado dormiditos, benditos. Yo tengo una pregunta. Yes. ¿El temor tiene que ver también con la claustrofobia? Yes. La claustrofobia es eso mismo, una fobia, un temor excesivo a los lugares encerrados. Yes. Ujú. Sí. Sí, porque yo padezco de eso. Yo no puedo estar encerrada en nada. Ni en un ascensor, ni en un cuarto pequeño. Si prendo el carro, tengo que abrir primero la puerta antes o sea, me monto, bajo el cristal y cierro la puerta y después la subo al revés. Pero no puedo estar en nada encerrada. Ok. Wow. Eso se puede, no necesitas medicamento para eso. Eso lo podemos resolver con terapia. Y tiene una raíz en un episodio en tu vida. ¿Sabes qué sucede? Mira, también otra cosa con los temores. Eh, la persona mayor que yo tengo ahora que le estoy dando consejería, yo no sé si se los mencioné, yo creo que no los mencioné. Yo tengo una persona mayor, ella tiene 87 años y yo le estoy dando consejería porque ella, antes de irse con el Señor, una mujer cristiana, quiere trabajar diferentes áreas en su vida. A veces nosotros pensamos que nuestra memoria está llena, que nos acordamos de todo. Pero en nuestra memoria existe lo que nosotros conocemos el hipotálamo, que es un órgano pequeño en la parte de atrás del cerebro. Ese viene siendo como el mother drive de la computadora, ¿verdad? Ahí están todos los files, ahí están todos los archivos. Nosotros creemos que nos acordamos de todos esos archivos, pero a veces no es así. Cuando empezamos la terapia, puede surgir que entonces ahí tú descubras qué episodio de tu vida, qué fue lo que te causó la claustrofobia. Porque todas estas fobias están causadas por un extremo, por un episodio, por un evento, por un trauma. Y por eso es que ahora lo estás viviendo y experimentando. Pero la cuestión de la terapia es buscar la raíz para que tú la puedas superar. Pero para eso no hace falta medicamento, es cuestión terapéutica nada más. So, si tienes buena memoria de tu niñez y todo eso, pues
se puede llegar a un punto donde se descubre la raíz y se habla y se te puede superar esa área de claustrofobia. Pero hay muchas. Yo tengo una nena ahora que ella tiene 11 años y ella padece de agorafobia. Ella no puede estar en lugares de mucha gente y le está trayendo problemas porque el salón tiene muchos niños y a ella no le gusta estar en el salón de clase. Y es porque tiene temor, agorafobia, a lugares públicos y lugares donde hay mucha gente. Entonces ella tiene que superar ese temor porque es muy pequeña. Pero hubo unos eventos a su corta edad que trajeron este problema y por eso estamos trabajando con ellos, Mi ¿entiendes? caso es que yo siento que no respiro. Yo estoy en un lugar pequeño, un ascensor, y yo siento que se me va la respiración y no respiro. Sí. So, eso es ataque de pánico. Eso es ataque de pánico por ansiedad. Estás padeciendo la claustrofobia, te causa el ataque de pánico. Y el ataque de pánico hay que aprender a moderarlo y a manejarlo. Y se puede hacer. Y hay técnicas de terapia respiratorias también para tú aprender a cómo hacerlo. ¿Ok? Okay. Pero Rose y el pastor tiene mi información. Me puedes llamar y hablamos luego para hacerlo más confidencial, ¿ok? Pero gracias por tu aportación. Eso es bien importante. Hay muchas ansiedades, muchas ansiedades. ¿Alguien Ok, más? gracias. Doctora, Ajá, yo pienso también que, al igual que Rose, que hay personas que no hicieron de eso su amiga y no quieren salir de ahí. ya. Entonces, ya se acostumbraron y hasta cuentan, hasta como un testimonio, lo cuentan como algo parte de su vida, sin saber que eso tiene cura, que eso se puede solucionar, ¿verdad? Porque sé de personas que también, lo que acaba de decir Rose, no se pueden montar en un tren, Ujú, si van en sitios cerrados, pues lo mismo que ella dijo, yo sé de personas. Entonces, es bueno compartir esa información que sí, eso se puede trabajar y lo otro es que el Espíritu Santo también trabaje en uno para uno ujú, poder depositar todos esos temores y todos esos incertidumbres a la persona del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pueda obrar y que ujú. nos haga libre de todos esos de temores. Sí, desde ese punto de vista, yo te diría y le diría a todos ellos que cuando estamos hablando de consejería cristiana, de aplicar la terapia cristiana en la consejería como tal, viene siendo un enfoque diferente, porque estamos utilizando la palabra, ¿entiendes? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, evitando todos los temores, llegando a un punto donde sabemos que hay una manera de cómo superar todo eso y se puede superar. Pero es verdad, como yo dije, o sea, a veces hay personas que le tienen miedo a la consejería porque tienen miedo a que quizás se les va a demandar mucho un cambio o que los cambios no es lo que ellos piensan, pero como dije, hay muchas ansiedades y no es para menos porque yo creo que en los últimos 50 años vemos un mundo diferente, un mundo cambiado, un mundo donde hasta las iglesias han cambiado y por lo tanto no podemos, no experimentamos esa certeza espiritual, no recibimos esa confirmación espiritual de que los hermanos están ahí para ayudarnos, de esa coinonía, de ese amor de Cristo. No vemos una manifestación del amor de Cristo. Vemos condenación, vemos que se juzga, vemos que se ataca a las personas. Y para nosotros lo más importante es manifestar el amor de Cristo, porque Cristo vino a buscar a los enfermos y parte del ministerio de Cristo fue la sanidad. O sea, si Cristo, cuando vio a Bartomeo, le dijo, ¿qué quieres de mí? Y lo sanó de la ceguera. Y tantos más. O sea, vemos la obra de sanidad. Así que yo sé que Dios no quiere que estemos viviendo bajo ese tipo de enfermedades que nos hacen sufrir y que nos inhiben, que no nos dejan vivir de una manera plena e integral
a todas las bendiciones que Dios nos ha dado y lo que tiene para nosotros. ¿Alguien más? Bueno, para esta clase no les voy a dar tarea, pero si me quieren escribir a mi correo electrónico, Rose lo tiene y mi número de teléfono se los habíamos dado la semana pasada. Y habían visto una portada del libro que Rose muy amablemente puso. Ese es el libro que escribí sobre mi testimonio. Y para muchos de ustedes, yo no sé, porque ustedes son jóvenes, son más jóvenes que yo, este, pero parte de mi testimonio en ese libro es cómo Dios ha utilizado muchas de mis experiencias eh, como víctima de abuso. En mi primer matrimonio, cuando era jovencita, me casé en Puerto Rico y ese esposo falleció. Él era policía. Lo que pasa es que ese primer esposo mío era el agente encubierto Alejandro González Malavé del Cerro Maravilla. Y yo fui su esposa durante todo ese evento, durante toda esa politiquería, durante todo lo que pasó. Tuve que ir a testificar, aquello fue una cosa horrible, una experiencia horrible para mí. Y luego de eso, pues en el libro hablo de diferentes episodios, de diferentes momentos en mi vida cuando me vi como esas mujeres ahí eh, que sufrieron traumas, pero Dios las levantó de los traumas que habían vivido. Así que ese es el libro que había escrito, está dispuesto en Amazon si lo quieren buscar. Yo sé que Rose tiene la información. Así que me despido de ustedes hasta una próxima clase.